Estamos en este viernes de la feria, donde estamos pidiendo por la paz y la justicia, y la paz y la justicia tienen que salir también del corazón del hombre, en la medida que este corazón del hombre esté en armonía con Dios, como se dice también en el sínodo, con la creación, pero recordemos que no es un panteísmo, sino que es en el Espíritu de Dios también reconocer la realidad de toda la creación. En el fondo es reconocer que el fundamento de la realidad es religioso. Esto no quiere decir que la gente vaya a misa todos los domingos, pero sí que el mundo, si no lo vemos desde una perspectiva de la religión, la justicia no termina siendo justicia, la paz no termina siendo paz, porque, como dice la Sagrada Escritura, solo Dios es el Señor. Entonces es importante que nosotros lo reconozcamos en toda nuestra vida. Y para eso también tenemos que tener una sana antropología, una visión de nosotros mismos, desde la biología, pero sobre todo desde la fe. San Pablo, en esta carta, lo hemos escuchado estos días, que con mucho entusiasmo nos exponía que en Cristo somos nosotros hijos para la gloria del Padre, que por el bautismo hemos participado en la muerte y la resurrección de Jesús, que por esa participación somos libres, no somos ya esclavos de la muerte, no somos esclavos del pecado, no somos esclavos tampoco de la ley, de un cumplimiento ciego de determinadas normas porque sí. Pero Pablo reconoce la realidad. Todo esto es muy bonito, es muy lindo en la teoría, pero la práctica es difícil. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque en el fondo, ¿qué sigo haciendo?, dice Pablo. Termino haciendo el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Y eso también es una buena reflexión y un ánimo para nosotros, porque al final Pablo se abre a la esperanza. Es decir, mi vida tiende muchas veces a lo fácil, al atajo, al pecado, pero hemos sido salvados por Jesucristo y tenemos acceso al Padre. Pero es un acceso que, como lo tenemos que hacer con libertad, depende de nosotros ese crecimiento en el conocimiento de Dios y en la fuerza que Dios mismo me va a ir dando para que pueda cumplir los mandamientos. Como repetíamos en el Salmo, enséñanos a cumplir los mandamientos, porque no es un voluntarismo. Es muy lindo lo de San Juan del Evangelio, ¿no? Si me amáis, cumpliréis los mandamientos, no al revés, no si cumplís los mandamientos me amás, porque no es un voluntarismo, solos no podemos, necesitamos la fuerza de lo alto. Y nosotros muchas veces tenemos en la razón que primero es Dios, que solo Dios basta, que tenemos que amar al enemigo, que primero tenemos que buscar el reino y su justicia y después todo lo demás se dará por añadidura, pero cuando el cinturón aprieta, cuando tenemos una cual o tal situación, no siempre sale primero lo evangélico. Por eso es importante que hagamos, como Pablo, una exposición firme, sólida de la doctrina que creemos y después también que hagamos un poquito de autocrítica en cómo vivimos eso. Si es lo primero que salta en nosotros son las enseñanzas de Jesús, su amor, su misericordia, el ejercicio que tenemos que hacer de la templanza, la necesidad que tenemos que hacer de abrazar una situación ardua, en todos los sentidos de la vida, porque a la gente le cuesta lo arduo. No podemos hacer siempre lo que nos apetece o lo que nos conviene o lo que nos gusta. Muchas veces hay que hacer también lo que toca. Y así como a veces en lo económico uno se tiene que ajustar el cinturón, también a veces en lo moral requiere que nosotros hagamos esos ajustes necesarios para que nuestra vida esté sin sobresaltos y transcurra en esa paz y en esa justicia que seguramente todos deseamos. Y para eso, y con esto terminamos, lo primero es el sentido común. Jesús pone dos ejemplitos a que Jesús le dice a la multitud en el Evangelio de Lucas de sentido común. El primero, el que sabe, el experto en el campo y todo, ya sabe cómo va la nube, de dónde viene el viento. Vieron que allá la cosa está al revés, porque el calor viene del sur, a nosotros el calor nos viene del norte. Pero bueno, si viene viento de donde hace generalmente calor, va a pasar tal, si viene el viento de donde hay frío y humedad, va a pasar cual, ya la gente lo va sabiendo. Entonces el sentido común, ver también, excitar en nuestra vida ese sentido común que vaya también a la parte religiosa, a la parte moral, a lo que nos tiene que surgir espontáneamente si seguimos de verdad y con ganas el Evangelio. Y después también a veces en el trato humano, ¿qué gana si uno gana y qué pierde si uno pierde, ¿no? Entonces la capacidad inclusive de hacer un trato con alguien, no cerrarme. Bueno, yo voy a la justicia. Dice Jesús, mirá que si vas a la justicia vas a tener que pagar hasta el último centavo.
Mejor arreglate con tu hermano, sé vivo, dice Jesús. Pero por supuesto que no nos dice para que seamos vivillos, o que listillos, como dicen en España, sino que nos dice que así como a veces la gente es astuta, es perspicaz en las cosas materiales o de interés, de esa manera tenemos que ser astutos y perspicaces para que nuestro espíritu vaya también conforme a lo que Él va proponiendo y esperando de cada uno de nosotros. Nos encomendamos en nuestras intenciones al Señor en esta Eucaristía. En este día también, en la novena que comenzamos por los difuntos, le pedimos por todos nuestros seres queridos para que el Señor les conceda el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Que así sea.